Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas y le vamos a dar inicio a esta Feria Virtual Laboral 2023 con nuestra primera charla virtual que lleva el nombre Coordinación de Prácticas, Inscripción, Validación, Asignación Docente y Cierre de Asignaturas, que sin duda es súper importante para ya poder finalizar todo este proceso de formación profesional y académica. Quien nos va a contar respecto a este importante proceso es Francisco González, que es coordinador de prácticas de la sede de Antonio Varas, y nos va a comentar de la importancia de guiar a los estudiantes en sus procesos de prácticas laborales o profesionales. Sabemos que pueden surgir dudas y lo que sí les vamos a pedir que las dejen en el chat para que al final de esta charla las puedan, nuestro invitado pueda responderlas. Así que bienvenido, Francisco. Te doy el pase para Muchas que gracias. nos cuentes de este proceso también muy relevante e importante como estudiantes de DUOQC. Bueno, hola, muy buenas tardes. Soy Francisco González, coordinador de prácticas de la sede Antonio Varas. Y la idea de realizar este taller, esta charla, es en realidad resolver las dudas que salgan del proceso académico de la aprobación de la asignatura de práctica, ¿ya? Tenemos dos grandes métodos como para poder aprobar la asignatura y eso es lo que vamos a desarrollar hoy día a grandes rasgos, ¿ya? Vamos a ver más o menos los temas que vamos a tocar sobre la inscripción de la asignatura, la validación y asignación docente, las pautas de evaluación que aplica cada uno de los docentes que se asignan para supervisar las prácticas y también hablaremos sobre las convalidaciones de las asignaturas y un poco de duoc laboral para poder postular a todas esas ofertas que existan, ya bien sea de práctica o de trabajo, ¿ya? Entonces, comenzamos con la inscripción de la asignatura. Algunas consideraciones que tenemos que tener claro es el avance curricular del alumno, es decir, las asignaturas que tengo aprobadas hasta el momento. Ese es el avance curricular. La malla de cualquiera de las carreras de Duoc tiene un esperado por semestre, ¿ya? Y ese esperado por semestre corresponde a las asignaturas que se van a dictar, ya sea en primer semestre o en segundo semestre. Pero lo que yo tengo aprobado en ese semestre es mi avance curricular. ¿Ya? Y luego de eso tenemos que cotejarlo con la oferta académica. ¿Qué es la oferta académica? Lo que la sede en ese periodo académico, ya sea primer semestre, segundo semestre o la temporada académica de verano, podría llegar a ofrecer como alternativa para poder aplicar sobre alguna de estas asignaturas, ya sea de práctica laboral o práctica profesional. ¿Ya? Y luego de eso también hay que considerar las fechas de inscripción de asignatura. También es muy relevante porque todas las sedes tienen fechas distintas y horarios distintos en los que toman las asignaturas de práctica los alumnos, ¿ya? Em, como es una asignatura más, está dentro de la oferta académica y dentro también de esas fechas se acopla perfectamente a lo que es el calendario académico, ¿ya? Por lo tanto, yo podría solicitar la inscripción de la asignatura o podría haberla inscrito y podría solicitar que se elimine la asignatura porque no voy a querer cursarla. Obviamente, si quiero cursarla, corresponde que yo la tenga inscrita en el periodo académico, porque si no, sería como cualquier otra asignatura que yo inscribo y la repruebo por inasistencia. ¿Ya? Ahora bien. Cuando ya tengo la asignatura inscrita, tengo acceso al portal de prácticas. El portal de prácticas me permite formalizar el proceso frente a la institución, frente a nuestra casa de estudio, que en este caso es TUOC, ¿ya? Y decirle al director de carrera que yo ya tengo un lugar de práctica y cuáles van a ser las consideraciones de ese proceso. ¿Cómo así? Esas consideraciones es lo que yo acuerdo como alumno con la empresa para llegar a una fecha de inicio, de término, total de horas. Toda esa información
va a estar considerada dentro del formulario de validación de práctica, ¿ya? Ahora bien, hay que tener más consideraciones sobre este mismo proceso académico, ya que hay tiempos administrativos que tienen que cumplirse. Yo debería validar la práctica mínimo 7 días hábiles antes de iniciar la práctica. Es decir, esto me hace proyectar una fecha de inicio de horas de práctica mucho posterior a la fecha que yo subí el formulario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le tengo que dar tiempo a la dirección de carrera para poder resolver si esa solicitud se aprueba para que yo inicie o bien la rechaza o me solicita rectificar alguna información. ¿Ya? Ahora, sobre lo mismo, hay que completar todos los campos de la solicitud en el portal de prácticas. El portal de prácticas te permite llevar a cabo eh, la carga de la plataforma del formulario de validación en la plataforma y además la carga de información de cada uno de los campos del centro de práctica. Lo que yo declaro en el portal de práctica es el centro de práctica. El centro de práctica es la empresa donde yo voy a realizar las horas de práctica. ¿Cómo así? Root, el nombre de la empresa, quién va a ser mi jefe directo, quién me va a supervisar en la empresa, cuáles son los datos de contacto y además, como les decía, la formalización que está dentro del formulario de validación de práctica. Ese formulario de validación de práctica va a tener como datos bases eh, mis datos de contacto como alumno, los datos de contacto de la empresa y luego de eso consideramos fecha de inicio, de término, total de horas. Muy importante remarcar que el mínimo de horas que corresponde para las prácticas laborales es de 180 y el mínimo de horas para las prácticas profesionales es 360. ¿Ya? Son los mínimos. Las escuelas podrían establecer algún máximo o el director de carrera podría señalar alguna consideración especial en alguno de los centros de práctica, porque a veces los centros de práctica solicitan más tiempo para poder realizar y sobre eso no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes asuman que por ese periodo adicional de tiempo van a tener que cumplir con el total de horas y luego de eso ser evaluados por el docente. Ahora, este formulario de validación de práctica que se descarga de la plataforma y que se completa con el centro de práctica debe tener un formato especial. La plataforma de práctica permite que cargues el documento solo en formato PDF, ¿ya? Y no debe pesar más de 1 mega. Si lo consideramos como que lo vamos a escanear, no debería dar ningún problema, ¿ya? Hay algunos alumnos que prefieren tomarle alguna foto y esa foto transformarla en PDF. No está mal, pero en ese caso sugiero bajarle un poco la resolución a la imagen, ya que no es necesario que tenga tanta calidad porque va a ser al final un documento de texto, ¿ya? Ahora, como yo les decía, la dirección de carrera decide si se aprueba o se rechaza revisando los antecedentes del formulario de validación de práctica. ¿Ya? ¿Por qué podría rechazar una práctica? Podría ser que no cumple con las funciones necesarias de acuerdo al perfil de egreso del alumno, en el caso de una práctica profesional. O necesariamente podría haber sido una rectificación si calculé mal las horas, me podría solicitar rectificar o rechazar esa práctica. El total de horas que estoy pidiendo no corresponde, falta información dentro del formulario. Bueno, ahí depende exclusivamente de lo que la dirección de carrera considere o no relevante dentro de esa validación. ¿Ya? Si esta validación de práctica se llega a autorizar por el director de carrera, el director va a tener que asignar un docente y ese docente va a establecer fechas, hitos, luego de haber cumplido con el horario, o sea, luego de haber cumplido con el total de horas de prácticas ya realizadas. Obviamente antes de eso no puede evaluar porque no se han cumplido el total de horas y no puede ser aplicada ninguna pauta de trabajo docente, ya que existen varias reuniones en donde se levantan
evidencias de este proceso de práctica. Se considera también la opinión del centro de práctica con la jefatura directa para cotejar la nota finalmente y aplicarla sobre el avance curricular del alumno. ¿Ya? Ahora bien, sobre las pautas de evaluación y el cierre de la asignatura, tenemos al docente que se va a comunicar con el alumno para señalarle que es el docente de práctica quien va a evaluar este proceso. Podrían ser reuniones presenciales o virtuales, dependiendo de dónde se encuentre el alumno, o si es que no es posible llevarlas a cabo presencialmente porque el alumno se encuentra en otra región de Chile o fuera del país. Podrían, como les digo, ser virtuales o bien podrían ser incluso masivas. Ya hay docentes que esperan tener un pool de, no sé, 15, 20 alumnos y realizar estas reuniones de inicio de práctica para señalarles cuáles van a ser las pautas que se aplican en este periodo. ¿Ya? Como les decía, estas reuniones tienen el fin de levantar estas evidencias del proceso de práctica, ya sea describiendo a la empresa, declarando cuáles fueron las funciones que ustedes pusieron en el formulario de validación, pero después verificar que efectivamente se cumplan. Y si se cumplen, en qué medida se cumplieron, si existe la posibilidad de hacer mejoras. Todo eso es súper relevante para el proceso con el docente. ¿Ya? Se aplican las pautas finalmente de un informe final de práctica. Hay borradores anteriores que ustedes pueden hablar con el docente en caso de que requieran más de alguna corrección. Podría existir más de alguna. Eso se va adecuando, obviamente. Y luego se genera el acta de calificaciones de la plataforma. Un acta que es en formato PDF y que tiene el detalle de la nota que recibió el alumno del centro de práctica y también por el informe final. ¿Ya? Ahora bien, eso se refiere a cuando yo tengo la asignatura inscrita y realizo un periodo de práctica porque lo validé correctamente en el portal de prácticas. Pero hay alumnos, en su gran mayoría ahora se da esta opción, que pueden convalidar la asignatura. La convalidación de la asignatura considera que es un alumno que ya tiene experiencia laboral. Vamos a llevarlo a otra asignatura para que se entienda un poco mejor porque de repente la asignatura de práctica no se asimila como una asignatura, ¿ya? En el caso de la asignatura de inglés, si el alumno tiene conocimientos de inglés, ya sea escrito, hablado, tiene algún nivel o algún certificado, él da una prueba de conocimientos relevantes y esta prueba de conocimientos relevantes lo deja en un nivel de inglés o bien establece que no es necesario que curse la asignatura porque ya cuenta con las competencias. Esto es lo mismo, ¿ya? Si el alumno no tiene experiencia laboral, se espera que realice la asignatura de práctica. Pero si el alumno cuenta con experiencia laboral, es necesario, en este caso, evidenciarlo con documentos contractuales eh, y de esta manera se inicia el trámite de convalidación de asignatura. La convalidación de asignatura busca levantar evidencias de un vínculo laboral o de una prestación de servicios bajo el perfil de egreso del alumno, ¿ya? En el caso de las profesionales. Y podrían ser otras funciones en el caso de las laborales, ¿ya? ¿Qué consideraciones también tenemos que tener para poder gestionar esta convalidación de asignatura? Primero, el avance curricular necesario. En esto corresponde que el alumno no puede convalidar en cualquier momento. Corresponde que el alumno convalida específicamente si cuenta con las asignaturas del semestre anterior al que le toca la práctica como asignatura, todas aprobadas. ¿Ya? Depende exclusivamente si la carrera es técnico o es profesional. ¿Ya? Y depende también de la cantidad de asignaturas de práctica que tenga dentro de la malla. Hay algunas asignaturas de prácticas que existen en dos versiones en la laboral, que es laboral uno, laboral 2, o bien la laboral solamente. O en las mallas que tienen en inglés, algunos son el Internship One, y las profesionales que tenemos, las profesionales, las técnicas o las internship, ¿ya? Em, Ahora bien,
Ese es el avance curricular que nosotros tenemos que tener previo a la convalidación de la asignatura. Deben tener todas las asignaturas aprobadas para que corresponda aprobar también la del siguiente periodo, que debería ser la práctica laboral o profesional, dependiendo de sus mallas. Como bien les decía antes, el mínimo de horas que corresponde a esta experiencia son 180 en la laboral y 360 en la profesional. Pero en este caso, cuando se convalida la asignatura, no corresponde a experiencia de práctica, ¿cierto? Sino que corresponde a esas 180 horas de experiencia laboral real, es decir, acreditable con documentos contractuales, y 360 horas que corresponde más bien a una experiencia laboral acreditable con un perfil de egreso del alumno. ¿Ya? El perfil de egreso del alumno se puede ver en cada una de las mallas. Son las funciones que se espera que tenga alguien egresado de la carrera. ¿Ya? La documentación se gestiona en formato PDF y en el portal Vivo Duoc. Es la opción de solicitudes académicas y luego seleccionan con validación de asignatura. ¿Ya? ¿Qué es lo que se revisa en estas solicitudes de convalidación? Se revisa principalmente que lo que se está acreditando en, en esta solicitud es una experiencia laboral real. ¿Cómo así? Porque debe existir contrato, debe existir cotizaciones de AFP o bien boletas de honorario. Puede ser contrato de prestación de servicio a tercero. Y además, en el caso de las profesionales, se busca que exista un tercer documento y ese tercer documento em, se refiere al perfil de egreso del alumno, porque son funciones específicas que declara la empresa que realiza ese trabajador, porque aquí tiene calidad de trabajador, no de alumno. Ese trabajador realiza funciones correspondientes a lo que hace un egresado de la carrera, ¿ya? Por lo tanto, no solo acredita el cargo, que a veces no dice mucho el cargo, sino que también acredita todas las funciones, ¿ya? Que va a realizar o que supervisa, dependiendo del tipo de carrera que sea. Teniendo eso en cuenta, se revisa en primera instancia que toda la documentación corresponda en forma y luego se deriva a la dirección de carrera para revisar si en lo académico y en lo administrativo, es decir, el fondo de la solicitud, se puede aprobar esa convalidación. Hay una cosa que tener clara aquí, que es cuando yo curso la asignatura porque la estoy haciendo, es decir, valido mi práctica y la apruebo finalmente, voy a obtener créditos asociados a la asignatura de práctica y además una calificación final. Pero cuando yo convalido la asignatura de práctica, no tengo una calificación, pero sí obtengo los créditos. ¿Ya? Sobre Duoc laboral. ¿Qué podremos considerar? Primero, solicitar apoyo al área de desarrollo laboral de cada uno de los puntos estudiantiles o al coordinador de práctica, ya sea para postular a través de la plataforma y verificar si efectivamente estoy considerando los criterios necesarios dentro de la postulación. ¿Cómo así? Dentro de Duoc Laboral existen ofertas que de repente consideran algún tipo de certificación o competencia o habilidad del alumno destacable, ¿ya? A veces es necesario declararlas en el currículo, que siempre se solicita que tenga algún tipo de revisión previa antes de postular, antes de aplicar sobre esa oferta y también completar cada uno de los campos de los perfiles, ¿ya? El perfil de Duoc laboral te permite tener en cuenta varias cosas. No solo los datos de contacto, sino que también puedes declarar una presentación, una breve presentación personal, puedes declarar competencias o habilidades, certificaciones, que de repente cuando nos encontramos trabajando con desarrollo laboral, revisando algunos de los currículos de los alumnos, nos damos cuenta que las certificaciones de módulo no aparecen dentro del currículo, no aparecen dentro del perfil de Duoc laboral y esas son súper importantes. Em, la mayoría de las carreras tienen certificaciones de módulos y esas son importantes de destacar. ¿Ya? Información adicional.
que tengo sobre este proceso y que consultan mucho, y yo creo que aquí voy a llegar a alguna de las preguntas de los asistentes, es sobre los seguros contra accidentes. ¿Ya? Lo último que hablábamos sobre la convalidación de asignatura, cuando yo tengo una calidad de trabajador en una empresa, yo estoy adscrito a la mutualidad de la empresa como trabajador. El protocolo de higiene y seguridad, la ley 16.744 y un montón de cosas que corresponden cuando yo tengo la calidad de trabajador. Pero cuando yo soy alumno en práctica, en el caso de Duoc existen dos seguros. Uno es el seguro escolar del decreto 41 del año 85, ¿ya? Que adscribe a todos los alumnos, ya sea de educación básica, media, superior, privado o público, a la ley 16.744, que es la de accidentes del trabajo, ¿ya? Les dejé el código QR en caso de que lo necesiten, lo lleva a la Biblioteca del Congreso Nacional, en donde está la certificación de esto. Es súper importante porque a veces las empresas solicitan algo que acredite que el alumno tiene este seguro y es un seguro que existe por ley, pero nos corresponde de repente a las casas de estudio emitir algún tipo de carta o documento en donde se recuerde que efectivamente este alumno está cubierto por ese seguro escolar. Y finalmente, en el caso de Duoc, tenemos al seguro contra accidentes que se contrata colectivamente. ¿Ya? No es una póliza por alumno, no es que vas a encontrar el root, o sea, tu root, tu nombre, asociado a una póliza en específico, ¿ya? Em, para mayor orientación, existen los números de teléfono que se los dejo en pantalla y también la página web que es www.duoc.cl/seguro. Ahí pueden saber efectivamente cuáles son las condiciones de ese seguro complementario, pero funciona más o menos así. Si yo estoy ubicado en la comuna de Providencia y sufro un accidente, llamo por teléfono a este número, señalo cuáles son mis datos y me dicen efectivamente a qué centro médico me debo dirigir y cuál va a ser el protocolo de atención. ¿Ya? Entonces, para que se queden un poco tranquilos los alumnos que están en periodo de práctica o que ya están cerrando los acuerdos con las empresas, existen estos dos seguros. La documentación está un poco sujeta a distintos procedimientos administrativos, ¿ya? La carta de presentación que se descarga en el portal de prácticas señala el nombre del alumno, la carrera y además que cuenta con estos dos seguros, pero a veces las empresas solicitan otra confirmación adicional. Esas confirmaciones adicionales se pueden emitir siempre y cuando la validación de práctica ya tenga la autorización del director de carrera, ya porque están asociadas a una fecha de inicio, de término, un total de horas que de repente la empresa solicita que se reconozca. Así que eso, muchas gracias. Ahora quedamos atentos al espacio de las dudas o consultas. No sé si alguien tiene alguna duda, como para que aproveche, si es que no la quiso dejar en el chat. Creo que es una muy buena oportunidad porque el proceso de práctica puede generar mucha ansiedad desde uno como estudiante. Sin embargo, el poder tener este tipo de charlas antes. Aquí hay una pregunta de Tamara que dice, buenas tardes. Si se rechaza, ¿debo buscar otro centro de práctica? Depende exclusivamente de lo que haya señalado el director de carrera. Si te dice que rechaza el centro de práctica porque no corresponde al área en que está enfocada la práctica, sí, deberías buscar otro centro de práctica. Pero si dice que las funciones que declaras eh, mm, podrían tener alguna modificación o se espera que tengas mayor participación, en ese caso podrías negociarlo con la empresa. Ya no es necesario, es muy raro que las prácticas sean rechazadas ya como centros de práctica. A veces es mejor negociar con la empresa, modificar el perfil, ya sea como realizando funciones en otros departamentos
o bien participando de equipos multidisciplinarios dentro del mismo periodo de práctica. ¿Ya? Perfecto. Tamara dice que muchas gracias a ti, Tamara, también por dejar tus dudas, que sin duda que pueden servir a algunos de tus compañeros y compañeras que están participando de esta charla. No sé si quedará alguna duda por ahí. Sí, Diego dice, si no consigo práctica durante este semestre y consigo en el verano, ¿en qué periodo recibiría el título? Ya, hay que considerar varias cosas. Si yo tengo la asignatura inscrita en este periodo, es decir, 2023 segundo semestre, al final del semestre yo podría solicitar la nota pendiente, ¿ya? La nota pendiente lo que hace es extender el plazo de vigencia de la asignatura, ¿ya? Solo el plazo de vigencia de la asignatura. No hay costos asociados a menos que el alumno inscriba más asignaturas en otros periodos, ¿ya? Porque ahí corresponde a que continúa su avance curricular, tiene más asignaturas pendientes, ¿ya? ¿Cuándo recibiría el título? Esa pregunta es muy recurrente independiente del periodo académico. La mayoría de las veces tienes que considerar lo siguiente. Uno, cumplir el total de horas y luego considerar la fecha de evaluación final con el docente y el centro de práctica. A razón de lo siguiente. Si tú declaras 360 horas y después el periodo de evaluación lleva por lo menos un mes más, eh, luego de eso se va a cotejar el egreso y la titulación por sistema. Es un proceso que se lleva a cabo con cada una de las escuelas en las sedes y que corresponde a llegar a una fecha de corte. Según eso, se generan las ceremonias de titulación. ¿Ya? No es una cosa que está programada a raíz de cada uno de los alumnos que se van titulando, sino que la ceremonia de titulación, por ejemplo, es luego esto es logística básica. Tenemos que tener tanta cantidad de alumnos de diurno, vespertino, por escuela, por carrera, eh, pero por sistema corresponde antes, ¿ya? Es decir, la calidad de egreso y titulación por sistema, si la escuela verifica que tú cumples con la cantidad de créditos obligatorios, eso debería ser muy cercano a la fecha de término de evaluación final. Yo tengo una pregunta, hay una mano levantada, pero Benjamín me mandó este texto hace un rato que dice, buenas tardes, la fecha de inicio de práctica que colocó la empresa en el documento fue 7 de agosto, pero yo aún no presento el PDF en la plataforma. ¿Me serviría esa fecha o debo pedir que la cambien? Ahí hay una cosa a considerar. ¿Iniciaste? Eso es muy importante. Si yo declaro que es el 7 de agosto, pero no he iniciado las horas, sí, debo cambiar la fecha. Pero si yo declaré que es el 7 de agosto, inicié, pero no he formalizado esto en plataforma, lo que corresponde aquí es saber qué criterio va a utilizar o va a aplicar el director de carrera. Tenemos que tener en consideración que el director de carrera debe verificar que todas esas condiciones que se declaran en el formulario son las que corresponden a esa práctica. Si no lo he hecho por X motivo, ok, podría considerarlo el director de carrera y autorizarme finalmente, está bien. Pero mientras yo deje pasar más tiempo sin validar esa práctica, va a ser peor porque va a llegar el mínimo, o sea, perdón, el máximo de horas cumplido, la dirección de carrera podría rechazarlo y en ese momento ya no se va a poder hacer nada. En este momento sí se puede solucionar. Por lo tanto, lo que yo sugiero es validar lo antes posible, subir el formulario de validación para que la dirección de carrera lo autorice. Si ya comenzaste las horas. Si no comenzaste las horas, declaraste que empezabas el 7 de agosto, pero no iniciaste, hay que cambiar la fecha para declarar una fecha que realmente vas a iniciar las horas de práctica. Permiso, ¿me puedo tomar la palabra? ¿Sí? ¿Se Por escucha? supuesto, Cindy. Sí, dale, Cindy. Sí. Lo que pasa es que me llegó un mensaje a mí directo de Valesca, pero antes de leer la pregunta de Valesca, quisiera pedirle a los chicos y las chicas que cuando envíen preguntas al chat, envíen a la opción que dice a todos en la reunión.
para que todos podamos leer las consultas, porque este me llegó directamente a mí y no lo lee el resto. La consulta que llegó es de Valesca y dice, ¿con quién puedo dirigirme para saber si hay ofertas de práctica profesional para mi carrera turismo y hotelería? A ver, ¿con quién debo dirigirme? A Duoc Laboral. A ver, tengo la opción, soy libre de elegir las prácticas que se publiquen en cualquier portal, ¿ya? Si quieren que sea trabajando, CompuTrabajo, Laborum, no sé. Eh, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo lo hago en el portal de Duoc Laboral, estoy seguro de que la empresa que está publicando Duoc Laboral quiere a un técnico o a un profesional de Duoc. Por lo tanto, conoce perfectamente cuáles son las funciones que debe cumplir, conoce perfectamente las carreras, ha trabajado con nosotros, por lo tanto, así me voy a la segura de que voy a realizar una práctica exitosa. Ahora, sobre lo mismo. ¿Cuál es la idea de tener a desarrollo laboral en los puntos estudiantiles? Es esa, que asesore efectivamente a cada uno de los alumnos en las postulaciones. Si yo no sé buscar en el portal de Duoc Laboral o tengo alguna duda sobre eso mismo, puedo acercarme a desarrollo laboral en cada una de las sedes o bien al coordinador de prácticas que también te puede asesorar sobre algunas consideraciones que tienes que tener del proceso. No es de repente llegar y buscar a la empresa, tienes que cumplir con ciertos requisitos para la carrera. En el caso de turismo y hotelería lo tienen declarado por escuela, independiente de la sede, que las primeras prácticas, las laborales, se refiere a atención al cliente y las prácticas profesionales al área administrativa. Por lo tanto, hay que buscar bien, hay que ver bien cuál es la oferta que te está tentando para poder iniciar. Y sobre eso mismo, yo creo que lo mejor de todo es apoyarte en la sede. Aquí dice Tamara. Entonces, si no alcanzo a hacer la práctica profesional estando actualmente en el último semestre de carrera, ¿puedo hacerla en el periodo de verano? Sí, siempre y cuando, insisto, tengas la asignatura inscrita en este periodo y luego en la fecha de noviembre, más o menos cercano a noviembre, que vamos a avisar, cuando se habilita la solicitud de nota pendiente, puedes solicitar esa nota pendiente y de esa manera extender el plazo de vigencia de la asignatura para el verano o incluso en el primer semestre del próximo año para poder realizarla. Es decir, eso te deja abierta la posibilidad de validar tu centro de práctica en el verano, realizar las horas de práctica e incluso ser evaluado en los primeros días de marzo o abril, ya dependiendo de la cantidad de horas que declares. Dice, Adrián, envié el 18 mi solicitud y entré el lunes 21 a mi práctica profesional en Concepción. Ok, aún no me han asignado docente. Envío el correo y no contestan para ver el tema del seguro. Sobre el tema del seguro, que fue lo último lo último que tocamos. En primera instancia, tienes la opción de presentar la carta de presentación. Y dos, la dirección de carrera debe contestar esa solicitud y ahí debes provocar un poquitito más de presión sobre esa solicitud para que se resuelva lo antes posible, ya que hay de por medio temas administrativos que se entiende de la empresa que deben cumplir. Esa carta de práctica que menciona la información de los seguros no es relevante en el caso de que ustedes tengan un accidente, es decir, no es que no los van a atender en caso de accidente si ustedes no van con la carta. No, esa carta es solo respaldo para la empresa, ¿ya? Sugiero contactar a tu coordinador de carrera para que te ayude o agendar alguna reunión con el director de carrera y ver la posibilidad de que aceleren o le den prioridad a esa solicitud, porque no es tanto de que responda y te diga cuál es el docente, sino que tenemos que saber si efectivamente esa práctica que ya iniciaste corresponde o no a lo que tienes que hacer. ¿Ya? Después dice Helen, si no Eh, envío la solicitud de nota pendiente, ¿se puede convalidar directamente? La idea es que si no tienes la asignatura inscrita, convalides, ¿ya? Em, pero si ya tienes la asignatura inscrita, se sugiere convalidar dentro del periodo que tienes, ¿ya? Entendamos que
La validación de práctica es hacer una práctica y es por el portal de prácticas. Y la convalidación es que yo ya cuento con experiencia laboral, real, contractual, tengo los documentos de mi empleador y lo que corresponde aquí es hacerlo en el portal Vivo Duoc. Si todavía me falta tiempo para cumplir con el mínimo de horas trabajadas para poder convalidar, ¿podría solicitar la nota pendiente? Sí, puedo solicitar la nota pendiente, pero no todavía, porque eso corresponde a final de semestre. ¿Ya? Sí, mira, me llegó una consulta de Alonso Payá hace un rato y dice, mi duda más bien es sobre el desempeño durante el trabajo. Estudio informática y esta industria es muy dinámica y competitiva. ¿Cómo puede trabajar bien bajo la presión y expresarse lo mínimo posible? Si bien esta pregunta se aleja un poco de la temática de esta charla, yo como estudiante yo ya hice una práctica y en general como que el proceso de práctica independientemente del rubro, obviamente te hace sentir ansioso porque uno quiere dar lo mejor de sí. Creo que ahí lo mejor que tú puedes hacer es definir tus tiempos de trabajo y dar lo mejor de ti, Sí, separando espacio de recreación y también el espacio laboral. sí, así es. Sobre lo mismo que dice Bárbara, yo encuentro que es una de las cosas más importantes llegar a ese acuerdo con el centro de práctica a razón de horas semanales, horas que yo sí puedo realizar de práctica efectiva, ¿ya? Sin estresarme, sin pasar a llevar otra asignatura, por ejemplo, portafolio que sea presencial en la sede o otra asignatura que sea optativa o con mis tiempos personales. No es necesario que pacten una práctica de 45 horas semanales si lo van a pasar mal, ¿ya? ¿Podrían pactar menos horas semanales? Sí, pueden hacerlo. 10, 20 horas semanales, eso sí, va a extender la fecha de término de práctica declarada. Hay que tenerlo claro, porque no voy a cumplir con el total de horas en menos tiempo, sino que me voy a demorar mucho más tiempo en cumplir con ese total de horas. Pero como dice bien Bárbara, corresponde a cotejar mis tiempos personales, laborales y académicos. ¿Ya? Y lo otro es que cuando yo declaro en el formulario de validación la cantidad de funciones que voy a realizar, se supone que se las debo rendir a mi jefatura directa y esa jefatura em, debería haberme dicho antes cuáles iban a ser esas funciones para yo saber efectivamente si cuento con la expertise necesaria de poder realizarlas. ¿Ya? No basta, si bien es cierto, ustedes van a las prácticas y van a aprender también y ponen en práctica los conocimientos, las habilidades, las competencias que tienen hasta el momento con sus carreras, pero también uno aprende de las culturas de la empresa, de repente hay procedimientos que se hacen de distinta manera, tienen software que corresponden a cosas muy parecidas a lo que uno aprendió, pero que no corresponde a lo que uno efectivamente pasó como materia en la institución. Entonces, yo ahí sugiero cotejarlo con el centro de práctica y ver si es posible cambiar la fecha de término de práctica para bajar la cantidad de horas. ¿Ya? Nicolás Carmona dice, ¿existe la posibilidad de tomar el ramo de práctica profesional antes de la finalización de todos los ramos de carrera? No. Por avance curricular es necesario que cuentes con las asignaturas previas aprobadas. Ya cada una de las competencias que se adquieren con este avance curricular, es decir, con las asignaturas que corresponden a cada uno de los semestres, son necesarias para poder cursar tu portafolio y tu práctica profesional a finales de semestre. Si hablamos de una carrera profesional en octavo semestre, es decir, deberías tener hasta el séptimo semestre aprobado en su totalidad. Eh, es lo que se espera. ¿Ya, Nicolás? La página es www.duoc.cl/seguro, no seguros, ¿ya?
Adrián, ahí escribe en el chat, si es www.doc.cl/seguro, y ahí vas a ver la misma información que proyecté acá, ahí está, ¿ya? Que es el número de teléfono, ya sea el número 600 o el número fijo, es www.doc.cl/seguro, esa, sí, gracias Bárbara. No sé si alguien más quedó con alguna duda. Esperamos, Adrián, que tenga esa información. Creo que ya no quedan más dudas y eso me parece espectacular. Mm. Evidentemente agradecemos a todos y todas por participar. Por supuesto a Francisco también, quien guió esta charla y clarificó muchas dudas y consultas que pueden tener. También recuerden que todas las dudas que pueden tener las pueden enviar a sus Doc Laboral o a sus mismos coordinadores de sede, quienes se encargan de este proceso, para que ustedes también puedan llevarlo de la mejor forma posible. Y les recuerdo que esta charla va a quedar grabada y será subida a las redes sociales de Duoc Laboral por si hubiera alguna duda que quieran recordar o se acordaron que en esta charla se tocó este X tema, para que puedan revivirlo y anotar y resolver sus dudas o llevarlas según corresponda. Así que muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un muy buen día y por supuesto no se pierdan de la feria con las diferentes charlas y talleres que se van a realizar también estos próximos días. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, chao, chao.